Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. Ningún presidente ha tenido en vida ni en su muerte un impacto mundial como el caso de Fidel Castro. Eso me parece que es un hecho, independientemente de que nos guste o no nos guste. Son hechos. Hay otra cosa más que me parece a mí que es un hecho. Decía yo al principio, Renato, que lo admirable de Fidel es haber organizado la derrota de la tiranía batistiana. Mira, no se trata solamente de haber sacado a Batista. No, detrás de Batista había toda una estructura de poder, toda una estructura que tenía que ver con el control del Estado, toda una estructura que tenía que ver con lo que es la corrupción, o sea, toda una estructura de corrupción que había en ese país, toda una estructura de poder económico, porque tú recordarás, y eso también es un hecho, la mayor parte de los medios de producción o los grandes medios de producción en Cuba estaban en manos de unos 4 fulanos y principalmente de inversiones de los Estados Unidos en ese país y quizá tal vez de otros países. Entonces, claro, el haber organizado a ese pueblo para un proyecto revolucionario después de que cae Batista, es lógico que ahí se te genere un proceso en contra del régimen cuando éste empieza a ver que para poder hacer ese proyecto revolucionario tiene que cambiar todas esas formas de propiedad. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría política? Toda revolución genera contrarrevolución. Entonces, todo ese proceso de limpiar todo aquello que genera dictadura en Cuba, que atrae el odio de los que están inmersos en eso. Tú recuerdas, en Cuba también había una estructura, no solamente de corrupción, sino que una estructura de trata de blancas, una estructura de casinos. O sea, Cuba era el casino, era el prostíbulo, se llegó a decir, de los Estados Unidos. Cambiar todo eso, Renato, no era fácil. Y cambiarlo no solo por cambiarlo, sino por cambiarlo para un proyecto político distinto, para un proyecto revolucionario. Que ahí es donde está, como te decía yo desde el principio, lo admirable de Fidel. Haber organizado la derrota batistiana y haber organizado un pueblo y sostenerlo todo este tiempo para un proceso revolucionario. Muy bien. Yo les voy a aportar estos insumos a Gonzalo, a Germán y a Carlos. Guerra de cifras entre defensores y detractores de Fidel Castro. El legado de Castro divide tanto a los cubanos que echan mano de estadísticas sobre la alfabetización o la producción de azúcar para criticarle o alabarle. Muy bien, con esa figura en toda la pantalla. Fidel Castro y la Revolución Cubana, y me gustaría que fueran anotando, Fidel Castro y la Revolución Cubana pertenecen a esa categoría de cosas que están más cerca de las vísceras y del corazón que de la razón. Fíjense qué buena reflexión. Fidel Castro y la Revolución Cubana pertenecen a esa categoría de cosas que están más cerca de las vísceras y del corazón que de la razón. Por eso se hace tan difícil hacer una valoración ponderada de su legado. Para sus detractores todo es negativo, nada se salva. Incluso lo aceptado generalmente como positivo, como la universalización de la salud y la educación. Para los defensores del fidelismo, y no son pocos en América Latina y entre los más desfavorecidos, hasta lo inadmisible se justifica por razones de fuerza mayor, la supervivencia de la revolución. Y debido a ello, incluso la crítica más inocente es catalogada de contrarrevolucionaria. Cualquier valoración de Fidel Castro que se haga, si es medianamente mesurada o incluye matices, satisface a pocos.
Este quizá es uno de los resultados más visibles del fidelismo después de casi 6 décadas en danza. Y aquí es la opinión del articulista que yo escojo para introducir insumos aquí a nuestros panelistas. Haber dividido a los cubanos y a la opinión pública internacional en dos bandos irreconciliables: el de los detractores convencidos y el de sus defensores a ultranza. En una cosa al menos coinciden ambos: la Cuba que deja Castro en muy poco se parece a la que recibió el 1 de enero de 1959. Los adversarios del líder comunista se sirven de algunas estadísticas de la Cuba republicana para demostrar el fracaso de su régimen. En 1959, con una población de 6 millones de habitantes, la isla poseía más electrodomésticos que cualquier otro país de América Latina y tenía más kilómetros de líneas férreas y mejores infraestructuras que cualquiera de sus vecinos, incluso más que su antigua metrópoli España, que vio circular un tren y tuvo televisión en color después que La Habana. En 1958, la producción de azúcar superó 4 veces la alcanzada en las últimas zafras, que estuvieron en torno a los 1,4 millones de toneladas anuales, cifras increíblemente bajas. Antes de la revolución, el peso cubano tenía igual valor al dólar. Había 6 vacas por habitante. Hoy la proporción es de 1 vaca por cada 6 cubanos y el número de periódicos de tirada nacional superaba la decena. Ahora solo hay 2, Granma y Juventud Rebelde. Para los defensores de la revolución, los datos que cuentan son otros. Antes de 1959, la mortalidad infantil era superior a 60 por cada 1000 nacidos vivos. Ahora es de alrededor de 4,2 por 1000 nacidos vivos. La esperanza de vida al nacer era de 60 años para los hombres y de 65 en el caso de las mujeres. Hoy se ha elevado en 15 años para ambos sexos. O sea, la esperanza de vida al nacer para los hombres ahora es de 75 años y para la mujer de 80 años. La cifra de médicos por habitantes, 1 por cada 1000 en 1958, es hoy de 7,7 por 1000 habitantes. Esto es 1 por cada 130 cubanos, la más alta del planeta. 5,4 por 1000 si se restan los 25,000 médicos que cumplen misión en Venezuela y otros países del tercer mundo. El 44% de la población en el campo antes no pisaba una escuela. Ahora todo el mundo está escolarizado. Otro dato esgrimido por los revolucionarios es que en una isla que supera ya los 11 millones de habitantes, las mujeres constituyen el 65% de la fuerza técnica del país. Antes de la revolución, el 8% de los propietarios poseían el 70% de las tierras del país. Miren qué dato este. Antes de la revolución, el 8% de los propietarios poseían el 70% de las tierras del país. En 2008, más del 70% de las tierras cultivables estaban en manos del Estado, aunque de nuevo se empezó a entregar la tierra a los campesinos debido a la ineficiencia socialista. Casi todo el tejido industrial de Cuba, unas 3.000 empresas, es también estatal, y los espacios para la iniciativa privada son reducidos, pese a la expansión en los últimos años debido a la apertura económica impulsada por Raúl Castro desde que relevó a su hermano en 2006 al caer enfermo. En 2016, el número de trabajadores por cuenta propia superaba el 500.000 de personas, pero aún así representaba menos del 11% de la población activa. Me voy a quedar de momento con estos datos, antes de la revolución y después de la revolución. Y yo quiero comenzar por los datos relacionados con salud y educación.
y luego entraremos a otras aristas. Comienzo con Gonzalo Valerio. Muy bien, Renato. Para poder comprender e interpretar a nuestros televidentes, en primer lugar hay que tener tolerancia de un y de otro extremo, de posiciones políticas o de pensamiento mismo. Lo que nosotros vemos y reflejamos, ya lo dijo Carlos, cómo fue posible que haya transformado, porque hay que entender que es un cambio de sistema político, económico, social, cultural, y eso no es tan fácil, pero descansa en que Fidel siempre contó y va a seguir contando con el apoyo y el respaldo popular de toda la gran mayoría del pueblo cubano. Es cierto, hay algunos datos ahí que tú has mencionado con respecto a la referencia de los resultados de la economía antes del 1 de enero del 59 y lo que es ahora después del 59. Y a pesar, como lo dije al inicio, de estar Cuba sometido a un bloqueo económico, comercial y financiero, y que también cayó el campo socialista en 1989, llega el periodo especial en Cuba y se complican las cosas. A pesar de todo eso y esa crisis económica, siempre Cuba le ha garantizado, el Estado cubano, el gobierno le ha garantizado, en primer lugar, a su pueblo la salud. Ya puede ser la cirugía más grande, más cara en el mundo, para decir algo, un trasplante de corazón abierto, de riñones, de pulmones, de hígado, o simplemente cambiar la médula ósea. Eso no le cuesta al cubano ni un centavo. Nosotros tenemos que pagar, y aún así es mucho más barato que en todo el mundo. Pero con todo esto, también el pueblo ha sopesado y ha podido comprender y entender que con su educación, y lo dijo Martí, cuando un pueblo es culto, es un pueblo libre. Entonces, el pueblo pudo comprender y ha entendido que está ocupado en la primera tarea de defensa de su patria, de su nación, y que además de eso, al tener garantizadas las necesidades básicas principales de cualquier ser humano, donde tienen empleo completo, que se paga poco en Cuba, es cierto, no se puede negar, pero que la economía es distinta. No es que yo me voy a ir a Cuba y a poner negocio para hacerme rico y millonario. Primero tengo que respetar las leyes de Cuba. Ahora, si yo me voy a Estados Unidos y soy ilegal y pongo una empresa, el capitalismo me lo permite. No es así en Cuba. En Cuba es que la primera cosa más importante es el ser humano. Somos nosotros, Renato, Carlos, compañero Germán, y cualquiera de los camaradas que está aquí. Si vive en Cuba, primero tiene garantizado su trabajo, su salud, su educación gratuita hasta posgrados universitarios, maestrías si quiere. Y no hay ni un niño en la calle deambulando, ni mucho menos de 200 millones de niños que deambulan en la calle, ninguno es cubano. Eso es lo que hay que valorar. En los datos muy interesantes, por cierto, no lo decimos nosotros, no lo dice Gonzalo Valerio, lo dice UNICEF, donde Cuba ya cumplió las metas del milenio desde el año 2014, donde de todos los países ahora del mundo, aquí en Latinoamérica, no solo los que pertenecen a la OEA, sino la CELAC y a UNASUR, en el caso del Cono Sur de América, Cuba tiene eliminado por completo las enfermedades tropicales por la creación cuando Fidel fundó el Centro de Genética Científica y Tecnológica, donde se han estudiado las enfermedades tropicales para garantizarle al pueblo que en caso de una enfermedad no vaya a fallecer. Y eso es producto de un gran esfuerzo, grandioso, sin tener la capacidad de poder ni desde exportar hacia Estados Unidos o de Estados Unidos hacia Cuba por el mismo bloqueo. En estos momentos, a pesar de las aperturas de las embajadas que había mencionado, Cuba
le ha abierto las puertas a todo el mundo. Lo dijo el Papa Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo, pero que el mundo se abra a Cuba. Están llegando 182 vuelos aéreos, por supuesto, vuelos aéreos, desde Estados Unidos a Cuba semanalmente, a 10 aeropuertos certificados por la Organización Internacional de la Aeronavegación estadounidense. Pero bien, no puede viajar un anglosajón puro, un americano, como se llama, un estadounidense, mejor dicho, que saca su pasaporte y voy a viajar a Cuba. No puede porque el bloqueo se lo impide. Sin embargo, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dado permiso en 4 categorías. Esa es otra lista, Bueno, que ya vamos a analizarla, Gonzalo. Solo permítame Vamos unos segundos. Vamos que Cuba ya tiene garantizado el analfabetismo, está cerrado, fuera. No hay desnutrición infantil, no hay desnutrición infantil. A ese tema, la esperanza de vida en Cuba, como tú dijiste ahí, es de 79 años. Y además de eso, la tasa de mortalidad es la más baja de toda América, incluyendo arriba de Estados Unidos. No, son datos impresionantes que realmente lo ponen a pensar a uno. ¿Qué hizo Fidel? ¿Qué hizo la revolución? ¿Cómo lograron estos estándares en educación y en salud? Y yo parto de una comparación. Siempre lo he dicho aquí, llegar enfermo a un hospital privado de Honduras con una enfermedad compleja y con un colchoncito que uno tenga ahorrado, uno queda sin dinero. La verdad que es una de las críticas más fuertes para el sistema. Enfermarse en Honduras, tener una enfermedad compleja en Honduras, ¿cómo le llaman esas enfermedades? Terminales. No, catastróficas. Con lo poco que tiene nuestro seguro social, con lo poco que tiene nuestro sistema público, es casi asegurarse la muerte. Y yo no quiero demeritar a los médicos nuestros que trabajan en los hospitales públicos. Solo quiero reseñar las carencias que hay en nuestros hospitales.